trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Hola, ¿qué tal, familia de Veracruz Agropecuario? Qué gusto saludarlos en una emisión especial dedicada a las abejas nativas, a la floricultura y a la tecnología agropecuaria, entre muchas sorpresas más. Héctor Juans, ¿cómo estás? Qué gusto compartir transmisión contigo. Isela, muchas gracias. Pues muy contento y sobre todo muy interesado, porque las abejas son insectos polinizadores de los cuales pues dependemos usted y yo, ya que bueno, pues de ellos, de las abejas, de esta especie, pues depende el 70% de la producción de los alimentos, imagínense. Claro que sí, siempre es interesante escuchar más del mundo de las abejas. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que en México existen más de 2,000 especies nativas y de esas 300 habitan territorio veracruzano? Es mucho lo que le tenemos que agradecer a estas pequeñas polinizadoras que además de miel contribuyen a muchos otros servicios ecosistémicos. Y en temas novedosos, Héctor, ¿tú has probado flores? ¿Has comido florecitas? Claro, recuerdo así de entrada la flor de izote, que es riquísima, y también, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de la flor de calabaza, Isela? Una maravilla. Pues hoy conversaremos con Yuli Cerón, una especialista en estos temas, quien nos hablará precisamente de las flores comestibles y nos dirá cuáles pueden ser peligrosas, para que usted tenga pues siempre esta información cercana a la mano y diferencie en este universo. Además trajo un gallinero móvil. Bueno, es un cuyo móvil realmente, pero nos explicará pues cómo esta tecnología puede ser bastante amigable con el ambiente y una alternativa tanto para un consumo sano y sustentable como económico. Y también cómo puede contribuir a la producción, ya que bueno, pues es un fertilizador natural que también va a mejorar la calidad de la producción del huevo. Son temas bastante importantes y muy efectivos también para los productores. Exactamente, pues temas interesantes, novedosos. Estaremos conversando con estudiantes, con productoras, con personas que ponen todo su corazón para hacer de este mundo un lugar mejor. Así que tenemos un gran programa, póngase cómodo porque a partir de este momento ¡comenzamos! Imagina un mundo sin flores, sin frutos, sin los colores de la naturaleza. Ese sería el planeta sin las abejas. Estos pequeños insectos son mucho más que productores de miel. Son los polinizadores más eficientes de los ecosistemas. Y en México, especialmente en estados como Veracruz, las abejas nativas llevan milenios sosteniendo la vida. Las abejas nativas, como las meliponas sin aguijón, ofrecen servicios ambientales irreemplazables. Polinizan cultivos esenciales, como el café, el cacao, el mango y el aguacate, bases de la economía veracruzana. Mantienen los bosques, al ayudar a reproducir plantas silvestres desde selvas hasta manglares. Producen miel medicinal, con propiedades antibacterianas usadas desde la época totonaca y olmeca. Sin ellas, perderíamos no solo alimentos, sino medicina y biodiversidad. Pues amigos de Veracruz Agropecuario, siempre enterarnos que existen jóvenes que estudian a nuestras abejas nativas nos parece fascinante, así que hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con Gerardo Quintos Andrade. Él es biólogo, es estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas del INECOL y está realizando un trabajo de investigación que tiene que ver con sistemática de abejas nativas. Para comenzar esta charla, cuéntanos, Gerardo, por favor, ¿qué son las abejas nativas y cómo se clasifican? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Gracias por la invitación a este programa. Pues sí, es un tema muy importante hablar sobre abejas nativas, ya que esa es una palabra que surge a partir de la necesidad de separar lo que es la importancia de Apis mellifera respecto al resto de las abejas que se encuentran en nuestro país. Sí. México es un país muy importante, ya que tenemos más de 2.500 especies, y esto nos pone en el segundo lugar de mayor diversidad en todo el mundo. Wow. Somos uno de los sitios donde existe una mayor diversidad de especies, y pues por eso es importante que eso se resalte.
Estas abejas son muy distintas a lo que es la Apis mellifera, como podemos ver aquí en esta caja. ¡Qué fascinante! Podemos ver una enorme diferencia en tamaños, en colores, en formas y por supuesto en la ecología de estos bichos, ya que la mayoría, por ejemplo, habita en zonas desérticas, en zonas de bosque, en zonas que realmente la abeja de la miel, la que pues las personas cultivan y le dan la importancia porque produce miel, no puede pues llegar fácilmente, ¿no? Veracruz es una región muy importante en términos de abejas nativas porque tenemos aproximadamente unas 300, 400 especies, las cuales pues distintos grupos o especies se distribuyen a lo largo de todo el estado. Veracruz es uno de los estados más grandes, entonces pues tenemos una enorme diversidad. Y es una diversidad que todavía se está explorando, que todavía estamos pues empezando con algunos proyectos y nos damos cuenta de que hay varias especies que son nuevas y que incluso son potencialmente endémicas de algunos sitios. Por ejemplo, aquí en Jalapa tenemos lo que es el bosque de niebla, que es una región, bueno, uno de los ecosistemas más amenazados de todo México. Tenemos tan solo en todo México, bosque de niebla solamente es el menos del 4% de toda la superficie del territorio mexicano. Y Veracruz es muy privilegiado al tener una región o varias manchones de este bosque que todavía permanecen intactos, ¿no? En algunas zonas entre Coatepec y Jalapa, que son pues en los alrededores, ya en zonas más urbanizadas, encontré una especie que se llama Celatina valenzuelae. Esta fue descrita a inicios de este año. Esta especie se caracteriza porque tiene un color verde metálico y tiene una cabeza muy grande con mandíbulas hacia abajo, o sea, como si fuera un diente de sable, que es una cualidad bastante interesante y que ninguna otra especie de ese grupo tiene en todo el mundo. Estas abejitas, todo el género Celatina se encuentra en básicamente todo el mundo, pero ninguna tiene esas cualidades que te estoy presentando. Entonces, pues es algo relevante, ¿no? También ahorita nos hemos dado cuenta de que hay algunos grupos, por ejemplo los salíctidos, que pues se pueden ver en pantalla, que tienen algunos colores metálicos también, rojos, verdecitos, que también son algunas especies nuevos registros para nuestro estado, y esto poco a poco va incrementando el conocimiento de lo que tenemos en nuestro estado. Para el caso de los tuxtlas tenemos una diversidad bastante grande porque ha sido una de las zonas más exploradas. Lamentablemente está algo amenazada, solamente tenemos algunos manchones de selva, pero en esos manchones podemos encontrar sobre todo lo que son las abejas de las orquídeas. Hay un equipo en la UNAM de colegas que ha trabajado exhaustivamente en los tuxtlas y ha encontrado una enorme cantidad de especies, incluso nuevas para México, incluso describieron una especie nueva hace años también de los tuxtlas. Y esas abejitas son muy importantes ya que los machos lo que hacen es polinizar orquídeas. Bueno, lo que básicamente hacen es ir por el bosque o por su entorno buscando perfumes. En las patitas, como podemos ver en las imágenes, tienen unas estructuras anchas, como si fueran botitas, en las cuales van posándose en las flores, sobre todo de orquídeas, que liberan perfumes muy, muy agradables. Van raspando el aceite que va soltando esa orquídea y lo van guardando en esas botitas. Cuando las botitas se llenan de aceite, lo que hacen es ir a alguna zona alta donde pega el viento y es muy visible esta abeja y empieza a vibrar sus alitas, y al momento en el que vibra libera este aroma, y este aroma atrae a las hembras. O sea, es una estrategia única que ninguna otra abeja, básicamente ningún otro insecto ha evolucionado, y que apareció en esas abejas y por eso son importantes. Y por eso también se ha visto que por ejemplo, zonas como el bosque de niebla, algunas selvas altas, tienen una diversidad muy grande en orquídeas, porque dependen de estas abejas para ser polinizadas, y también esto permite que si se mantiene la reproducción de estas plantas, permite su diversificación y su evolución, básicamente. Oye, cuéntanos, digamos, ¿cuáles son algunos de los riesgos o de las amenazas que enfrentan estas abejas nativas? Básicamente tiene todas las amenazas que experimentan todos los insectos hoy en día. La deforestación, la contaminación, el cambio climático.
Y sobre todo el cambio climático se ha visto que son una de las causas que han hecho que esos insectos pues vayan en declive. Claro. Las abejas, como podemos ver, son insectos muy sensibles a los cambios de temperatura y pues constantemente la Tierra ha estado subiendo su temperatura a algunos cuantos grados. Entonces esto ha hecho que la población de algunas especies se vaya reduciendo. Por ejemplo, aquí en esta caja de exhibición tenemos algunas especies que solo se encuentran en nuestro país. Oye, descríbele por favor esta caja hermosísima que nos tiene sorprendidas aquí a todo el equipo, es tu colección. Para quien nos escucha a través de radio, por favor, cuéntanos de esta colección, desde cuándo la tienes, cómo las has ido enriqueciendo y cuéntanos, descríbenos. Bueno, esta es una cajita de exhibición para el programa, es parte de la colección que tenemos en el laboratorio. Y pues básicamente son algunas colectas que pues han sido mías a partir de la licenciatura. Sí. Algunas donaciones de amigos, algunos proyectos que hemos estado realizando de manera independiente en otras partes del país. Y pues el objetivo es tener una representación de todo lo que hay en México, con el objetivo pues meramente del que tiene una colección biológica, que es preservar este acervo de biodiversidad que tenemos en nuestro país, darle su importancia y sobre todo que sea una herramienta para que los futuros investigadores, las futuras personas que estén interesadas en aprender y conocer tanto la morfología, la distribución, la ecología de estos bichos, pues sea un recurso que puedan tener accesibilidad todo el tiempo. Claro. Porque a fin de cuentas pues es un bien público que debe estar a la mano para todos. Desde luego. Y cuéntanos estas abejas nativas, principalmente en qué regiones o en qué ecosistemas de nuestro país habitan. Pues uno de los centros muy importantes de diversidad de abejas es el desierto de Chihuahua. Toda la parte que es al norte, el estado de Chihuahua, una parte de Sonora, incluso la península de California, de Baja California, son uno de los lugares donde podemos encontrar hasta 1000 especies en toda esa región, ¿no? Que pues es una parte muy reducida de lo que es nuestro país. Claro. Lo otro es que el resto del país ha sido poco explorado. Algunas zonas montañosas, como por ejemplo aquí Veracruz, ha sido bastante inexplorado. Y eso que es una región muy importante. De hecho, las primeras especies de abejas que se conocen para México fueron descritas en Veracruz. ¿En qué sitios? En Orizaba. Orizaba es la ciudad más importante en colectas de abejas. Básicamente aquí llegaron los primeros naturalistas. Llegaron, pues iban a la capital, pero se quedaron un tiempo en Orizaba y aquí, bueno, ahí estuvieron pues colectando, buscando bichitos. Se los llevaron a París o a Inglaterra y allí los describieron. Y ahí tenemos pues las primeras descripciones de estos insectos. Fíjate, es una información de verdad importante, como dices, y si ya decíamos al inicio de este programa que más de 300 especies habitan en este territorio, definitivamente es algo sobre lo que hay que investigar y sobre todo socializar. Vamos a conocer un poco más de las abejas, tenemos preparada esta información y regresamos. Veracruz es un santuario de abejas nativas. Aquí, especies como la Melipona veechei, conocida como Xunancab, y la Escaptotrigona mexicana han sido cultivadas por comunidades indígenas por siglos. Su labor es vital en los cafetales de la sierra y los huertos de vainilla en Papantla. Sin embargo, hoy están amenazadas por la deforestación y los pesticidas. Proteger a las abejas nativas es proteger nuestro futuro. En Veracruz, proyectos agroecológicos y meliponarios comunitarios demuestran que es posible convivir con ellas. Las abejas nos han dado vida. Ahora nos toca devolverles el favor. Ya hablábamos hace rato de las amenazas y los riesgos, pero por ejemplo, el uso o abuso de químicos, de pesticidas, de fertilizantes, puede poner en riesgo también la vida de esos polinizadores. Claro, sí, también es pues una de las amenazas. Por ejemplo, hemos hecho expediciones hacia el cofre de Perote. Sí. Y hemos visto que hay algunas zonas con cultivo de papa. Y es una planta que necesita ser tratada constantemente con pesticidas. Y allí no hemos encontrado abejas. No hemos encontrado abejas. Bueno, en el caso de las nativas. Apis mellifera es una abeja que se adapta más a estas condiciones. Es una especie muy resistente, entonces pues ahí la podemos encontrar pues fácilmente. De hecho es como la polinizadora de esa planta.
pero todo eso que estamos viendo aquí simplemente no está presente. Sí, tenemos que valorar más lo nuestro, ¿verdad? Lo endémico, lo nativo, y en ese sentido nosotros también, incluso desde la ciudad, podemos ser aliados. ¿Cuáles son algunas de las especies que nos recomendaría sembrar o qué plantas tener, por ejemplo, en nuestros jardines o balcones para ayudar también a las abejas nativas? Sí, últimamente ha salido la idea de hacer jardines de polinizadores. Ajá. Pues es una estrategia bastante buena, muy eficiente, pero hay que saber qué plantas son las que vamos a integrar. Lo preferente es meter plantas nativas, que pues propiamente son las plantas que se encuentran de forma natural en nuestro ecosistema, en nuestro medio, ¿no? Esas son las plantas perfectas. Y estuve trabajando en terrenos baldíos en la ciudad de Coatepec. Ajá. Y allí encontré 120 especies de abejas. ¿En serio? ¡Qué solamente maravilla! En esa zona a lo largo de todo un año. Wow. Entonces es una densidad de especies bastante grande. Ajá. En un sitio muy reducido y en un sitio pues realmente perturbado porque ya no es la vegetación original que había en esos espacios. Entonces pues es como el mensaje que yo les doy cuando doy talleres o doy clases, de que básicamente el jardín de polinizadores más perfecto es el que no tiene ninguna especie exótica y básicamente el que no estás pues podando constantemente o poniéndole pasto, o sea, es el que trata de tener pues un aspecto más original a lo que era la vegetación de antes. Exactamente, eso es súper interesante, y en la medida que no estemos perturbando los ecosistemas, seguramente estos animales volverán a casa, al sitio que conocen, y nos brindarán de verdad muchísimos servicios ecosistémicos en consecuencia. Siempre hay cosas que agradecerles a las abejas. Otra cosa que puedo agregar, bueno, también algo importante es que, por ejemplo, las plantas nativas, digamos, esta plantita, esta orquídea, la morfología de esta flor es específica para que solamente un grupo particular de abejas la visiten. Ay, a ver, cuéntanos de eso. Por ejemplo, la forma de las orquídeas, en la mayoría de las especies, tienen un arreglo de sus estructuras que permiten que solamente una especie de abeja o un grupo muy pequeño de abejas, o bueno, no solo abejas, sino también polillas, moscas, su polinizador original, llegue y solamente esa especie es la que la poliniza. Wow. Y no solamente pasa con esto, pasa con los cactus, pasa con las salvias, pasa con plantas de uso común como las calabazas, el frijol, que su morfología es única para que solamente lleguen abejas y solamente llegue un grupo en particular. Qué interesante. Y esto es lo que dio origen a la diversidad que hay en los desiertos. Ajá. En los desiertos es una zona pues bastante extrema en condiciones. Entonces, cuando llega la temporada de lluvias, pues llueve por montones, o sea, llueve una gran cantidad de lluvia, y esto activa rápidamente la floración de las plantas. Salen de que pues en menos de un mes ya está todo el desierto lleno de flores. Es un fenómeno preciosísimo. Precioso, sí. Y cada especie de flor, cada especie de planta tiene una flor con una morfología distinta, ya sea su atractivo visual, sus estructuras, su aroma, que va a atraer solamente a un pequeño grupo de abejas. Y esto es lo que dio resultado a que pues estas zonas sean como las de mayor diversidad de estos grupos. ¿Qué desiertos has conocido o en qué desierto estuviste? Pues hemos ido a lo que es la zona de Tehuacán. De hecho, tengo algunos ejemplares que también me han donado, porque pues ahí no se puede colectar. En la zona cercana a Mapimí, también es un desierto preciosísimo. No me tocó verlo en flor, y Necol tiene una estación allá, ¿verdad? En Mapimí. Sí, ahí tiene una estación. También esa zona es única, una flora muy, muy interesante, muy, muy particular. Y pues esos han sido de momento. También por aquí, cerca de Coatepec, hay una zona de selva seca, pues parece transicionar hacia desierto porque encontramos cactáceas pues de tamaño un tanto alto, y también es una fauna de abejas muy distinta a la que encontramos, por ejemplo, aquí en el parque o en el santuario de niebla. Entonces, en cuestión de unos pocos kilómetros podemos encontrar una diversidad muy distinta. Sí, es súper interesante, atractivo. Qué padre que lo estés documentando, Gerardo. Muchas gracias. Y que puedas también, pues hoy compartirlo a través de Veracruz Agropecuario. ¿Todas las abejas visitan las flores, Gerardo? La mayoría visitan flores y la mayoría tienen estructuras en sus patitas o en su abdomen que les permiten colectar polen. Ah, bien. Básicamente todas las abejas se caracterizan porque sus larvas se alimentan de polen, todas.
y porque en su cuerpo tienen pelos en forma de plumas. Si observamos el cuerpo de una abejita, por ejemplo cualquiera de aquí, al microscopio vamos a ver que está llena de pelitos en forma de pluma. Y eso es algo que ningún otro insecto va a tener. Entonces, la mayoría de las abejas sí buscan néctar, polen, néctar para alimentarse. Pero hay un grupo que evolucionó de manera muy independiente, que son las cleptoparásitas. Estas abejas tienen un cuerpo similar a las avispas. Ajá. Y no tienen estos pelos largos que les permiten colectar polen. Y esto es porque lo que hacen es meterse a nidos de otras abejas y depositar sus huevecillos ahí. Y entonces la dueña del nido se va a encargar de criar a ese huevecillo. Te llega, pone su huevecillo y se va. Uh-huh. Y es una estrategia bastante importante. Y son un grupo que, aunque los describo y la gente piensa, no, pues qué mal que existan estos bichos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que al no polinizar y al no tener un este rol de polinizador, pues la gente dice, no, pues... Pero tiene otros roles, ¿no? Tiene otros roles, sí, y además... Claro. El valor más importante es que son bioindicadoras. Exacto. Si tenemos un ambiente con un montón de esas abejas, nos damos cuenta de que al existir esas abejas, están las abejas que parasitan. Y al estar esas abejas que parasitan, están las flores que visitan. Y al estar estas flores, si son flores pues endémicas o con una morfología muy particular, nos damos cuenta de que están las condiciones perfectas para que haya esto y otros elementos importantes. Entonces son un bioindicador muy importante para dar a conocer pues si un ambiente es sano o está muy perturbado. Tienen una gran importancia también en términos ambientales. Exacto. Y culturales y sociales y También, económicos. Bastante, sí. En todo. Dile a la gente, por favor, por qué son importantes estas especies y haces un llamado. Aprovechemos. Claro. Bueno, culturalmente pues tenemos varios pueblos originarios que a lo largo de su cosmogonía han interpretado a las abejas como incluso creadoras del universo. Exacto. Por ejemplo, los mayas veían a Musenkaf, que es el dios de las abejas en su cosmogonía, fue uno de los tantos dioses que estuvo involucrado en la creación de su universo. Y en este caso se le dio la importancia también en el caso de la producción de miel. Por ejemplo, esta zona de la península de Chiapas, pues tuvo su auge en la producción de miel. Sí. Tenían sus propios meliponarios o iban al bosque y conseguían sus propias colmenas y utilizaban esta miel con fines tanto medicinales como alimentarios, ¿no? En el caso de las abejas nativas, pues también tenemos grupos que producen miel, pero la mayoría realmente no lo hace. Pero su importancia recae en que contribuyen en la polinización de las plantas, en la renovación de los ecosistemas, en que siga pues de manera constante conservándose un ambiente. Claro. Si desaparece un grupito de abejas o un grupo de polinizadores, no solamente de abejas, pues simplemente estas plantas con las que interactúa pues van a desaparecer. Así de relevante, así de importantes son las abejas. El pueblo maya, no de manera remota, de manera reciente, ha hecho una defensa muy seria de las abejas nativas. Están diciendo no a los agroquímicos y a los pesticidas, así que siempre tendremos mucho que agradecerle a los pueblos originarios, a las culturas como la maya, los totonacas aquí en Veracruz, también, ¿verdad? Tienen también sus propios métodos para tener su miel. También son una comunidad muy, muy increíble, bastante pues interesante en el hecho de que también producen su miel. Utilizan otras abejas distintas a las que producen los mayas, a las que utilizan los mayas, y pues su miel también tiene otras propiedades, que es algo muy importante. Las tenchitas les dicen, ¿no? Tenchelitas. Por eso decimos que en la ciencia no hay que escatimar. Felicidades a jóvenes como el biólogo y estudiante en la maestría en ciencias del INECOL, Gerardo Quintos Andrade, por ser un especialista en abejas nativas y por tener toda esta capacidad para socializar esta información. Ha sido un gusto enorme presentarlo hoy en Veracruz Agropecuario. Continuamos. Amigos de Veracruz Agropecuario, llegó el momento de hablar de las flores comestibles y para ello damos la bienvenida a Yuli Cerón. Agradecemos que nos va a compartir su conocimiento y también, bueno, pues su pasión
por las flores comestibles. Julie, muchas gracias. Estamos ya aquí ante la presencia de diferentes tipos de flores y tenemos unos pastelitos que tú también has preparado con flores. Cuéntanos cuáles son o cuáles serían en este caso las flores que podemos comer. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco la invitación y bueno, esto verdaderamente es mi pasión. Y bueno, ¿cuáles son las flores que podemos comer? Antiguamente las flores eran para los reyes solamente, para la gente que tenía un alto linaje. Ahora todos podemos comer flores comestibles porque se han puesto de moda y porque además son deliciosas. Cada una de las flores comestibles tiene sus propiedades diferentes y su sabor diferente. Hay unas que son aciditas, otras son como amarguitas, otras son muy simples, no tienen un sabor neutro y se han extendido la cantidad de flores. Antes se comía pues la de calabaza, la flor de izote, la flor de pepino, que eran lo más común. Ahora tenemos flores como la torenia, clavelina, tenemos mastuerzo, farol chino. Nosotros tenemos alrededor de 50 variedades de flores comestibles divididas en 2 estaciones del año, las de primavera y verano y las de otoño e invierno. Wow. Para conocer justo cuáles son las floraciones de acuerdo a las estaciones, para saber sobre todo también cuáles son las flores que podemos comer, seguramente te has dado tu tiempo para investigar, incluso hasta para probar, me imagino. Claro, yo tengo que probar todas las flores, porque si no, ¿cómo voy a saber recomendar las flores, no? Las flores se utilizan en platillos salados, en platillos dulces, en ensaladas, simplemente así rellenas de algún queso. La flor de mastuerzo, que es una flor picantita que tiene un sabor parecido al azafrán, es deliciosa en pasta, en mantequilla, en algún queso de cabra. Y la verdad es que casi todas las flores son comestibles. Hay que tener mucho cuidado de no comer flores que no son comestibles. Por ejemplo, la hortensia es una flor que a nosotros nos piden mucho para venta, pero es una flor que no es comestible. Y todas las flores que son lechosas, como la nochebuena, el plúmbago, hay muchas flores que despiden una lechita, esas no son comestibles. Y no es que te vayas a morir, sino que puedes tener alguna reacción a tu cuerpo en la garganta. Entonces, siempre hay que cerciorarse, primero, que sean comestibles y segundo, que sean de cultivo agroecológico. Así es. Porque si nosotros comemos flores que están rociadas con químicos o fertilizadas con fertilizante químico, el fertilizante químico se queda en la planta, no se va a ningún lado. Entonces, no debemos consumir flores compradas en el mercado o en algún lugar donde vendan plantas de ornato. Muy bien. La flor comestible debe ser completamente orgánica. Y justo es la forma en la que tú estás produciendo estas plantas, que dicho sea de paso, tú tienes un espacio ya dedicado a esta producción. Cuéntanos cómo fue que comenzaste a interesarte y a dedicarte a esta actividad, porque sabemos que tú también estás surtiendo de estas flores comestibles a diferentes restaurantes aquí de la zona, ¿no? Pues la verdad es que fue un regalo de la naturaleza. Yo siempre me he dedicado a la agricultura orgánica, a cultivar los alimentos y justo en la pandemia cerramos orgánica porque pues no podía ir a visitar nadie la huerta, estaba cerrado. Pero la gente empezó a cocinar en sus casas, empezó a hacer galletitas, pastelitos y me acuerdo perfecto una chica de Veracruz que nos compró unas flores y luego me mandó las fotos de las galletas y yo las publiqué en mis redes sociales y fue la locura. Te las pidieron inmediatamente. Inmediatamente. Entonces de ahí yo empecé a decir, bueno, ¿y por qué no cultivar flores comestibles, no? No sabía mucho de flor comestible, no sabía cuántas variedades había, pero pues siempre se aprende. Entonces me puse a estudiar cuáles eran, a conseguir semillas, esquejes, plantitas y fui haciendo mi stock de flores comestibles y la verdad es que ha sido maravilloso porque no es fácil cultivar flores comestibles. De manera ecológica todo es más lento. Yo quisiera tener mis flores comestibles así como estas, llenas, ¿no?, de florecitas, pero el trabajo de la naturaleza es lento. Hay que tener mucha paciencia. Entonces, ahora la verdad es que ya lo manejamos, hacemos nuestros propios abonos en la huerta con lo mismo que hay en la huerta. Y uno de esos abonos son pues los abonos que hacemos fermentados.
Claro, que hablaremos también de esos temas más adelante. Y bueno, vemos aquí uno de los platillos que tú hiciste, que son unos pastelitos que además se ven muy atractivos, justo con los colores. Imagínense todos estos colores encima o sobre estos postres, que te dan también seguramente un sabor, pero también un color muy peculiar que los hace muy atractivos. Claro, estos pastelitos los ven ustedes ligeramente azules. Son unos pastelitos que están hechos con una flor que se llama clitoria o butterfly pea, que es una flor que pinta de azul. Si yo hago un pan con esa flor o hago un arroz, el calor no daña el color, se conserva el color azul. Entonces están hechos con esa flor, o sea, quiere decir la flor está integrada en el alimento, y luego de adorno pues lo ponemos encima fresco. Cada flor tiene sus propiedades. El butterfly pea es altísimo en antioxidantes. Dicen que es la flor de la eterna juventud. Imagínese. Entonces, así es. Así que podemos acudir contigo para que tú nos puedas surtir de estos ya preparados, ¿no? También de estos postres o algún otro platillo que seguramente debes tener. ¿Alrededor de cuántos platillos puedes prepararse con flores, de lo que tú sabes o de lo que tú tienes? Lo que tu imaginación diga, ¿no? Yo soy más agricultora que cocinera, o sea, pero me encanta mostrar de qué manera se puede consumir las flores comestibles. La idea es no simplemente agarrar la flor y ponerla de adorno, sino integrarla en el platillo, saborear la flor con sus aderezos, ¿no? Yo ahora veo el trabajo de los chefs, cómo hacen unas mezclas rarísimas, y cuando uno las prueba son deliciosas, ¿no? Entonces, y uno se le hubiera ocurrido. Entonces, a mí eso me apasiona. Entonces, estoy feliz haciendo las flores comestibles. Y que mencionabas al inicio que es prácticamente una moda, es decir, hay una tendencia por esta cocina experimental, por integrar, y eso seguramente es un buen mensaje de que estamos volviendo a la naturaleza para alimentarnos, ¿no? Claro, y además, ¿por qué no comer bonito? Claro. ¿No? Nadie se niega a comer una comida linda, en un plato lindo, con colores, ¿no? Entonces, la flor se puede consumir fresca, se puede consumir cocida, o sea, en el platillo, prensada en papel de arroz, seca y en polvo. En polvo se muele la flor y se pinta con esos tonos algún platillo. Claro, ahora que mencionas de pintar, tenemos por ejemplo la flor de bugambilia, que si hacemos un agua nos da unos colores, pues obviamente en el color bugambilia, que incluso está catalogado como tal, ¿no? Pues cuéntanos también de las bebidas que se pueden preparar con las flores. Pues bueno, se puede preparar infinidad. Nosotros también surtimos a mixiólogos para sus bebidas. Hasta para los mariscos se pueden poner, ¿no? Okay. Pero hay flores que sí pintan de un color específico. Por ejemplo, la caléndula es una flor amarilla que da un tono naranja a los preparados. El azul, el que se pone la bebida azul, y cuando le ponen tantito limón se pone color bugambilia. Entonces, es una cosa maravillosa. La flor es un regalo de la naturaleza. Claro. Dicen que cuando empezó la selección en el mundo, empezaron las plantas, decían, oye, pero hace falta la seducción, y la seducción se le dio a las flores. Una gran belleza que también pues son medicinales. Ahorita que mencionamos la bugambilia y con estos cambios de temperatura por aquello de la tos, de repente nos hacemos un té de bugambilia, le podemos agregar canela, quizá miel, y vamos a tener también un expectorante incluso, ¿no? Claro, natural, claro. Por supuesto. Ahora, y ya, recuerden siempre que la flor deba de estar limpia, nada de la calle, porque luego pues todo el polvo de los coches, los animalitos que pasan haciendo ahí. Entonces siempre que busquen una flor que esté limpia. Pues es un gran catálogo que tú te tienes actualmente disponible para la población de Jalapa y sus alrededores. Incluso me atrevo a decir que fuera del estado, tú has estado surtiendo de estas flores, dada esta tendencia también. Es un producto que se daña muy fácil, entonces solamente podemos surtir a la región. Ya más lejos
podría hacer que las flores no lleguen. Claro, y también hasta el cambio de temperaturas de lo que hablábamos hace un momento. Seguramente la gente está muy interesada ya por conocer más acerca de las flores comestibles, no solo las recetas, sino adquirirlas. Y para ello ustedes disponen de un lugar. Cuéntanos o compártenos pues ahí un contacto, redes sociales, a donde la gente te puede también conocer para que tú les hagas estas recomendaciones y por qué no también pues compartir un poco del conocimiento de cómo se cultivan estas plantas. Claro que sí, nosotros tenemos nuestro espacio en el Encero Veracruz, se llama Orgánica Huerta Sostenible, y también en mis redes sociales, Julie Cerón en Instagram y en Facebook, y bueno, con mucho gusto les ayudaremos si quieren cultivar flores, si quieren simplemente comprar algunas flores para hacer algún platillo para algo especial. Ahí los esperamos. Y seguramente te van a contactar como cuando te contactaron con aquellas galletas que nos compartiste o nos platicaste ahorita, de que se vuelve muy atractivo. Seguramente tienes ya bastantes contactos ahí, seguidores también. Sí, muchas gracias. Pues nosotros continuamos, amigos, aquí en su programa Veracruz Agropecuario. ¿Se han preguntado por qué los anturios florecen todo el año en Veracruz? Se debe a que estas joyas tropicales llevan 35 millones de años perfeccionando su diseño. Sus flores rojas no son pétalos, sino hojas modificadas llamadas espatas, un truco evolutivo para atraer polinizadores con mínimo esfuerzo energético. Investigadores de la UNAM han comprobado que un anturio adulto puede filtrar hasta 12 microgramos de formaldehído por hora. Imagínenlo, son pequeños guerreros contra la contaminación doméstica. Y aquí en Veracruz, donde la humedad supera el 70%, crecen como si estuvieran en su hábitat natural, las selvas húmedas de América. Un dato curioso, el líquido que gotea de sus hojas, llamado gutación, no es exceso de riego, es la planta regulando su presión interna. Según la academia, un anturio hidratado es un termómetro biológico. Si ven esas gotas, sabrán que la humedad ambiental es perfecta. Para los amantes de las tradiciones, los totonacas los llamaban flores de corazón y no sin razón. Estudios recientes en la Universidad Veracruzana demuestran que su presencia reduce cortisol en sangre. Como recomendación, coloquen uno en su espacio de trabajo. Verán cómo el estrés se transforma en esa elegancia roja que parece pintada por la naturaleza. La próxima vez que vean un anturio, recuerden, no miran una planta, sino un maestro de resiliencia tropical. Y en Veracruz, tenemos el privilegio de ser sus alumnos. Amigos de Veracruz Agropecuario, continuamos platicando con Julie Cerón, pero ahora vamos a hablar del gallinero móvil o el gallimóvil, como también lo conocen popularmente. Y bueno, es para que nos platiques acerca de esto. En este momento tenemos un cuyo móvil, que además, bueno, también tiene las mismas finalidades. Julie, cuéntanos cuáles son los beneficios o para qué nos sirve un gallinero móvil. El gallinero móvil es práctico porque las gallinas van comiendo hierba fresca diariamente y al mismo tiempo van abonando el lugar. No se aburren porque siempre están rotando en la huerta y la verdad es que es muy beneficioso para nuestro suelo, para mantener una fertilidad en el suelo. Las tenemos encerradas porque de alguna manera hay que tenerlas protegidas, pero están en libertad, o sea, en realidad está el gallimóvil rodando por toda la huerta. En este momento vemos aquí el cuyo móvil, pero el gallinero móvil obviamente tiene que ser más amplio para que pues tengamos también, o las gallinas tengan mayor libertad también para pastar un poco y sobre todo darle la utilidad al suelo. Sí, claro, y tenemos la función de un gallinero con mucho respeto animal. Tienen su comida fresca, se asolean, comen sano, pero también tienen su área donde ponen su huevito, que está íntimo, está seco, sin correr peligro. Como no podíamos traer el gallinero móvil porque es muy grande y pesa mucho, pues trajimos la versión en pequeño, que es el cuyo móvil. Es exactamente la misma versión, el cuyo come el pastito y al mismo tiempo abona la tierra.
Y bueno, todos los estiércoles, que ahora estamos como un poco alejados de las bondades del estiércol, son muy buenos para la tierra y muy buenos para la planta. El estiércol de cuyo es bueno para las flores, pero también es bueno para todos los berries, las fresas, las frambuesas. Nosotros cuidamos los cuyos con la finalidad de obtener su abono. También como diversión, porque son muy cariñosos, son muy entendidos. En la huerta los tenemos libres y los cuyos aprenden dónde es su casa y se van cerca de ahí, pero no se van lejos. Entonces, la idea del cuyo móvil es ir cortando el pasto de manera natural y abonando. Con los cuyos, utilizando los cuyos. Y con las gallinas es lo mismo, porque las gallinas también dejan peloncito, pero si las dejamos en un solo lado a las gallinas, o sea, si solamente están en un solo lado, se acaban el pasto. Entonces la idea es que picoteen un poquito y moverlas después. Claro, las gallinas, bueno, pues además de estar ahí dándole vida al pasto, pero también nos sirven también para comer aquellos insectos que pueden estar en nuestra huerta, en nuestro patio. Sí, nos ayudan en el control de plagas, son excelentes. Recuerdo una señora que me decía que tenía un problema de grillos, tenía grillos de esos rojos y no podía tener plantas porque todos los grillos se comían las plantas. Y me decía que le habían ido a hacer unos costos, ¿no? De cuánto le saldría fumigar ahí. Y yo le dije, pon un par de gallinas y verás que en 3 días ya no hay. Y además te va a dar huevos para desayunar. Exactamente. Muy bien. Oye, Yuli, bueno, pues tenemos aquí ya los cuyos. Aprovechando que tenemos aquí el cuyo móvil, ¿por qué no nos muestras a toda nuestra audiencia de Veracruz Agropecuario estos hermosos cuyos y sobre todo también para que hagan su función? Vamos a abrir el cuyo móvil, se abre de aquí para dar chance para poder darles de comer a los cuyos, para moverlos o simplemente para acariciarlos. Acá tenemos a los cuyos. Bien, que son 3 cuyos ahí hermosos que usted va a poder ver en estos momentos. Miren nada más. Se llama Avellana y es niña y es muy linda. Es mordeloncilla, pero es buena. Además ya tienen aquí lista su comida, que son, bueno, pues zanahoria. Apio y hojas de zanahoria. Este se llama Lady Stuart y es niña también. Y la verdad es que ya tienen mucho tiempo con nosotros, que cabe mencionar que no comen alimento, ellos comen puras cosas de la huerta, paja, pasto, verduras, hojas verdes, las puntas de los camotes les encantan. Entonces tenemos ahí control de todo. Ya está comiendo, ellas no se estresan. Y tenemos se llama Frijolito. Frijolito es niño y la verdad es que yo no sé si ahora que regresemos a la huerta ya tengamos algo en común porque estaban separados y ahorita estuvieron juntos. Se llama Frijolito y la verdad es que es súper lindo y él va a un ladito. Están juntos pero no están revueltos. A propósito, Yuli, ¿qué tanto podemos reproducir los cuyos? ¿Qué tan fáciles son de reproducir, por ejemplo? La verdad es que son muy fáciles de reproducir. Cada 3 meses pueden tener sus crías, pero tenemos que ser responsables también del cuidado de qué van a comer. Entonces nosotros no los dejamos que se reproduzcan tanto. Por eso la tenemos separada la cuyera, porque ellos cuando están en celo, no le importa, por una rendijita por abajo se pasan, pero se aparean. Nosotros a veces no nos damos cuenta cuando ya nacieron los cuyitos, ¿no? Claro, es parte del bienestar animal cuidar justo la reproducción, ¿no? Exactamente. Y acá en este lado tiene sus dormideros, se quita el techito y ahí están sus dormideros para que duerman seguros. Puede entrar un tlacuache, un gato, algún animal, pero no puede dañar a los cuyos. Vemos que tienen, por ejemplo, aquí dentro de este cuyero, tienen cómo subir justo para dormir. Su escalerita para subir. Suben ahí duermen. En la noche no están los cuyos abajo. Ellos en la mañana salen. Y la verdad es que es lindo porque cuando empiezas a oír el pitido, pi, 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 es que ya están llamando que quieren comer. Wow. Yuli, cuéntanos cómo fue que tú pues optaste por los cuyos justo para estas funciones dentro de tu huerta. La verdad es que queríamos un atractivo para los alumnos cuando van de visita a la huerta y una de las cosas que yo vi en un viaje que hice fue que los cuyos son muy dóciles y son entendidos y yo le hablo a Frijolito, Frijolito me entiende. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de tener unos cuyos
para eso. Realmente esos no los queremos para comer. Pero la sorpresa fue que a la semana que yo llegué de viaje, fueron de la escuela de agronomía y una niña me donó 5 cuyos. Y esos 5 son de estos 3, porque ya los demás los hemos ido dando en adopción también para no tener tantos cuyos. Interesante, entonces, cómo podemos en la huerta, en la producción, también apoyarnos de los cuyos, además de las gallinas, para pues aprovechar estos servicios pues ambientales. Claro, y bueno, nosotros no nos comemos los cuyos, pero hay gente que puede reproducir los cuyos y comer la carne de cuyo. El cuyo es pariente de los conejos. Entonces la carne de cuyo debe ser muy sabrosa. Y bueno, esta especie, esta raza de cuyos, ¿cuál es que tú recomiendas justo para que alguien también se inspire, ¿no? De la misma forma y pueda tener ahí en su huerta, en su traspatio, a los cuyos con estas funciones? ¿Cuáles recomendarías? Pues estos son los más comunes, que son los que les llaman también conejillo de indias, que son ellos. Y bueno, son muy comunes, la verdad, son de pelo lacio o de pelo largo. Y hay unos que tienen orejas un poquito más largas y pelo más largo. Nosotros en el encero no nos encanta los de pelo muy largo porque hace mucho calor. Entonces preferimos como Lady Stuart, que es de pelito corto. Y la última, la recomendación también para unas dimensiones de un cuyero, en un cuyo móvil, pues en este caso. En este caso el cuyero es para 3 cuyitos, es muy chiquitito. Bien, y para finalizar, Julie, quisiéramos que nos muestres cómo funciona este cuyo móvil, aprovechando que tenemos también aquí a estos hermosos cuyitos. Muchas gracias. Claro que sí, se puede mover una persona solita. La idea es no levantar el cuyero para que no se vayan a salir los cuyos. Entonces yo solamente jalo y ellos, miren, ahí vienen. Despacio, y ya ellos van encontrando hierba fresca y ya, así, cada 1 hora, 2 horas podemos ir moviendo el cuyero para que tenga comida fresca. Muy bien, amigos de Veracruz Agropecuario, con esta recomendación nosotros continuamos. Conéctate con Veracruz Agropecuario. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Televisión. Sintonízanos en el canal 26.1 en señal abierta. Radio. Estamos en FM en el 107.7 y en sus distintas frecuencias en todo el estado de Veracruz. Teléfono y WhatsApp 2288-423500. Correo electrónico. Escríbenos a agropecuario@tvmas.mx. Redes sociales. Instagram @agropecuariortv. X @agropecuariortv. YouTube y Facebook, Veracruz Agropecuario. 45 años conectando contigo. El tiempo siempre se nos va como agua, Héctor, en este programa. La verdad, escuchar personas maravillosas como Julie Cerón, como Gerardo Quintos Andrade, como todas las personas que custodian el Parque Doña Falla, es para nosotros un regalo hermoso y qué maravilla poder compartirlo en esta ocasión a través de cámaras y micrófonos de Radio Televisión de Veracruz. Así es, Isela, las y los viveristas de aquí del Parque Doña Falla son especialistas, muchos de ellos profesionales también en distintas áreas, que están en disposición para también compartirles a ustedes cuando los visiten aquí directamente en este parque. Exactamente, recordar que todos los temas aquí presentados siempre estarán disponibles para ustedes en nuestras redes sociales, y si quiere conocer un poco más de alguno de ellos, escríbanos veracruzagropecuario@tvmas.mx. Nos vamos, Héctor. Nos vamos y nos escuchamos en el siguiente programa de Veracruz Agropecuario. Muchas gracias. Hasta la próxima.